Hola, soy el maestro Ole. Y yo soy el maestro Jafet. Dios nos creó como seres humanos, hombres y mujeres, para hacer de este mundo un lugar lleno de su bondad y amor. Y nos ha dado recursos muy valiosos para ese fin. En esta serie de videos pensaremos en lo que significa que Dios nos dejó a cargo de Su palabra, el dinero, la creación, nuestras capacidades el tiempo. y nuestro cuerpo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Efesios 5, 15 y 16. Pablo escribió estas palabras en la carta a los Efesios, un grupo de cristianos que estaban pasando un momento difícil ya que nadie quería escucharlos y los veía como gente muy extraña por seguir a Jesús. Pablo les dio muchos consejos, entre ellos este. Vamos a descubrir qué significa lo que escribió Pablo. Nuestro pasaje comienza con una instrucción. Mirad, es decir, presten atención. Pablo intenta explicar que hay algo que hacer y que requerirá de mucha atención y cuidado. Luego nos dice a qué debemos prestar atención. ¿Cómo andéis? No como necios, sino como sabios. Esto se refiere a la conducta. ¿Cómo nos comportamos? Debemos comportarnos con sabiduría. ¿Pero qué significa eso? Bueno, el tiempo no es algo que tú y yo controlemos en el sentido de que no podemos detenerlo, retrocederlo o acelerarlo. Aparentemente solo podemos experimentarlo. Eso es algo que la misma Biblia dice en Eclesiastés 3, 1 al 9. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Cuando este pasaje dice que hay tiempo para todo, no debemos pensar que está diciendo que debemos hacer todas estas cosas. Claramente la Biblia no busca que matemos, aborrezcamos o estemos en guerra. El pasaje solo está diciendo que estas cosas suceden en la vida. Más adelante Eclesiastés dice cuál es el resultado de esta reflexión en el paso del tiempo. La conclusión, cuando todo se ha oído, es esta. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Eclesiastés 12:13. En la Biblia encontramos la historia de Moisés, un hombre que Dios escogió para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. En Hechos 7 encontramos el discurso de un seguidor de Jesús llamado Esteban, y él menciona la vida de Moisés. Te voy a dar unos versículos y presta atención al tiempo que se menciona. Primero, según Hechos 7:23, ¿cuánto tiempo pasó Moisés en Egipto? 40 años. Luego, según Hechos 7:30, ¿cuánto tiempo pasó Moisés en Madián? 40 años. Finalmente, según Hechos 7:42, ¿cuánto tiempo pasó Moisés en el desierto con el pueblo de Israel? 40 años. 3 veces 40 son 120. Moisés vivió mucho tiempo y muchas cosas. Moisés también escribió un poema a Dios. No sabemos exactamente cuándo, pero podemos imaginar que fue durante el tiempo que pasó dirigiendo al pueblo de Dios, en su vejez. Y al pensar en su vida, él dijo: enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Salmo 90:12. Como hijos de Dios, tú y yo, al igual que Moisés, debemos confiar que Dios gobierna sobre el tiempo y disfrutar de la vida que Él nos ha dado, donde cada cosa que sucede tiene un lugar. Hay muchas cosas que pasan en la vida de las cuales no tenemos el control, como el día en que nacemos, pero celebramos nuestro cumpleaños. O el momento en que sale el sol, pero sabemos que debemos comenzar nuestras actividades. O el momento en que sentimos hambre o sed, pero sabemos que necesitamos comer o tomar agua. Pero cuando confiamos que Dios tiene el control del tiempo y en la vida hay un momento para todo,
Entonces podemos ver con más claridad las oportunidades que tenemos para hacer buen uso del tiempo. Recuerda, Dios nos dejó a cargo de nuestro tiempo para aprovecharlo. Escribe en una hoja cosas que suceden fuera de tu control. Por ejemplo, tú no haces que amanezca, pero sucede. Tú no haces que te dé sueño por la noche, pero sabes que es el momento adecuado de dormir. Tú no te haces crecer solito o solita, simplemente sucede. Agradece a Dios porque en tu vida hay lugar para cada cosa, aun si no están bajo tu control, y pídele que te ayude a ver con claridad las oportunidades para aprovechar el tiempo. El versículo de Efesios continúa con una estrategia para ser sabios, aprovechando bien el tiempo. Seremos sabios cuando sepamos que el tiempo está en manos de Dios y hagamos buen uso del tiempo que Dios nos ha dado. ¿Tú crees que la Biblia tenga algo que decir sobre qué hacer con el tiempo? Sí, la Biblia nos da un gran consejo. Este consejo se encuentra en el Salmo 1, que dice: «Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera». Ser bienaventurado en la Biblia significa alguien que disfruta del favor de Dios. Según el Salmo 1, las personas bienaventuradas son los que no siguen el ejemplo de personas malas, sino que su deleite o alegría está en algo más. ¿En qué? En la ley de Dios. La ley de Dios es la instrucción que encontramos en toda la Biblia sobre lo que Dios desea y lo que es mejor para nosotros. ¿Y qué se supone que hagamos con la ley de Dios? Meditar. Meditar en la Biblia significa pensar y repetir y memorizar y hablar de la Biblia misma. Ahora, ¿cuándo tenemos que meditar en la ley de Dios según Salmo 1? De día y de noche. En otras palabras, todo el tiempo. Meditar en la Biblia no requiere que dejes de hacer otras cosas importantes o buenas, como jugar, estudiar o ayudar en tu casa, sino que cuando memorizas estos pasajes puedes pensar en ellos y repetirlos al mismo tiempo que haces estas otras actividades. En la Biblia encontramos el ejemplo de alguien que hizo esto mismo. Su nombre fue Josué. Él era ayudante de Moisés, y cuando éste murió, Josué quedó a cargo de dirigir a Israel. Su misión especial fue ayudar a los israelitas a entrar a la tierra que Dios había prometido a sus antepasados para que vivieran ahí. En Josué 1 encontramos que Dios dio instrucciones muy claras a Josué sobre el tipo de líder que debía ser. Pon atención al versículo 8. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿Notaste el parecido? Josué debía hacer aquello que Salmo 1 nos enseña, y lo hizo. Él tuvo éxito en su misión. Como hijos de Dios, tú y yo debemos aprovechar el tiempo, y la mejor manera es meditando en la palabra de Dios. Hay muchas cosas que pueden hacerte perder el tiempo. Pasar demasiado tiempo viendo programas en TV o películas, pasar mucho tiempo jugando videojuegos, a veces incluso cosas buenas como jugar fútbol u otro deporte pueden hacerte perder el tiempo cuando te distraen de hacer otras cosas importantes. Pero recuerda, Dios nos dejó a cargo de nuestro tiempo para aprovecharlo. Y la mejor manera de hacer eso es meditando en la Biblia. Escribe en otra hoja los versículos que mencionamos y memorízalos para que de esta manera te ayuden a recordar lo que Dios desea que hagas. Aquí los ponemos de nuevo. Nuestro versículo en Efesios termina dándonos una razón de por qué debemos aprovechar el tiempo. ¿Cuál es? Porque los días son malos. ¿A qué se refiere Pablo con que los días son malos? ¿Crees que se refería a un mal clima? No, claro que no. Cuando Pablo dice que los días son malos, él quiere decir que la época en que vivimos es difícil. ¿Y cuál es esa época según Pablo? Bueno, para eso debemos mirar a las enseñanzas de Jesús. Busquemos Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesús había enseñado que el tiempo se había cumplido. ¿Tiempo de qué? De la llegada del reino de Dios. ¿Pero qué es eso? El reino de Dios es a lo que a la Biblia se refiere como todo aquello sobre lo que Dios manda. Por mucho tiempo Israel había estado lejos de Dios,
pero Jesús estaba anunciando que el tiempo se había cumplido para que otra vez ellos obedecieran a Dios. Por eso los invitó diciendo: arrepentíos, o sea, cambien de parecer, dejen de ser desobedientes y creed en el Evangelio. Evangelio significa buen anuncio. Jesús estaba trayendo el buen anuncio del reino de Dios. Ok, entonces de regreso a Pablo. ¿Qué días son malos? Los días en que las personas no quieren escuchar ese buen anuncio. Tanto Jesús como Pablo sabían que mucha gente se resistiría a creer en Dios, y eso haría la vida muy difícil para los seguidores de Jesús. Pero por esa misma razón, Pablo deseaba que las personas en Éfeso, una ciudad donde mucha gente no quería escuchar de Jesús, sino que adoraba ídolos y dioses falsos, Pablo deseaba que los cristianos allí aprovecharan el tiempo, meditando en la Biblia y contando a otros el buen anuncio sobre Jesús, quien nos invita a formar parte del reino de Dios. Pero eso no es todo. Pablo, al igual que otros seguidores de Jesús, sabían que mucha gente no quería escuchar de Jesús y que eso haría la vida difícil para ellos, pero que no sería así por siempre. Algún día Jesús mismo volverá a este mundo y los que creyeron en Él disfrutarán de estar con Él para siempre. Es decir, el tiempo no corre en círculos. Escucha lo que dice Apocalipsis 22:5 sobre cómo será cuando Jesús regrese. Allí no existirá la noche, no habrá necesidad de la luz de lámparas ni del sol, porque el Señor Dios brillará sobre ellos, y ellos reinarán por siempre y para siempre. El reino de Dios será por siempre y para siempre, y nosotros estaremos incluidos. El versículo se refiere a los seguidores de Jesús, a ti y a mí. Como hijos de Dios, tú y yo debemos comprender que el tiempo no pasa sin rumbo, sino que Dios tiene un plan para el futuro del mundo. En la vida hay muchas cosas que pasan y no tenemos el control. Otras cosas intentan distraernos, pero cuando tú y yo decidimos meditar en la Biblia, nos damos cuenta que el tiempo y la vida no van en círculos, sino que Dios tiene un plan para nosotros, para que estemos con Él por siempre. Pero Dios nos dejó a cargo de nuestro tiempo para aprovecharlo. Ahora que sabemos que la mejor forma de aprovechar el tiempo es meditando en la Biblia, aquí hay 3 pasajes que te ayudarán a recordar cosas importantes sobre la Biblia, al mismo tiempo que meditas en ella. Memorízalos, y cuando los hayas memorizado, cuéntaselos a uno de tus hermanos, o tus primos, o tus papás, o tus abuelitos. Diles: he estado memorizando este pasaje de la Biblia, y dice algo muy importante. Escucha. Terminemos con una oración. Dios, gracias por darnos la vida, porque el tiempo está en tus manos y porque nos das la oportunidad de aprovechar el tiempo que nos has dado. Ayúdame y dirígeme a aprovechar el tiempo y meditar en tu palabra. Te alabo porque tú tienes un plan para el futuro, cuando estaremos contigo por siempre. Mientras llega ese momento, haremos nuestro mayor esfuerzo para aprovechar el tiempo que nos has dado. En el nombre de Jesús, amén. Qué gusto que nos acompañaste. Recuerda suscribirte y compartir este video con tus amigos. También te dejamos un enlace de un audio devocional para que lo escuches diariamente. Nos vemos en la siguiente clase.